¿Puede un imperio ser gobernado por el fantasma de una niña aterrorizada? ¿Puede la era dorada de una nación, su momento de mayor esplendor y autoafirmación, ser en realidad el producto de una mente fracturada, de un trauma tan profundo, que su veneno se filtró en cada decisión, en cada ley, en cada sentencia de muerte? La historia nos presenta a Isabel I, la última de los Tudor, como Gloriana, la reina virgen, un monolito de poder y sabiduría inquebrantable. La vemos en los retratos, erguida, cubierta de perlas y brocados, con una mirada de acero que desafía a reyes y papas. Su imagen es la de una Inglaterra renacida, desafiante y orgullosa. Pero esa imagen, como el grueso maquillaje blanco que cubría su rostro, era una máscara cuidadosamente construida para ocultar la podredumbre que se extendía por dentro, una herida que nunca cicatrizó. Para comprender a la reina, primero debemos despojarla de su corona y sus ropajes, y viajar en el tiempo a la psique de una niña de apenas 2 años. Isabel Tudor, nacida para ser una decepción en un reino que ansiaba desesperadamente un heredero varón, vio cómo su frágil mundo se desmoronaba de la forma más brutal imaginable. No fue un cuento de hadas interrumpido, fue una lección de terror grabada a fuego en su alma naciente. La figura que debía ser su ancla, su refugio, su madre, Ana Bolena, fue arrancada de su vida no por la enfermedad o el destino, sino por la fría y calculada orden de su propio padre. El rey Enrique VIII, el hombre que le dio la vida, fue también el arquitecto de su primer y más devastador abandono, sembrando la semilla del miedo que definiría su existencia. La acusación fue traición, adulterio, incesto. Palabras que una niña no podía comprender, pero cuyo eco de violencia resonaría en los pasillos de su memoria para siempre. La ejecución de su madre en la Torre de Londres no fue solo un acto político. Fue la demostración definitiva de que el amor y el poder, en manos de un hombre, eran un arma letal. Para la pequeña Isabel, el mundo se convirtió en un lugar donde el afecto podía ser revocado en un instante, donde el estatus era efímero, y donde el hacha del verdugo esperaba pacientemente en las sombras. De un día para otro, dejó de ser una princesa para convertirse en una bastarda, un recordatorio viviente de la vergüenza de su padre, un peón vulnerable en el tablero de ajedrez de una corte despiadada y sanguinaria. Esta fue la cuna de su paranoia. Creció en un ambiente donde cada sonrisa podía ocultar una daga, cada palabra amable podía ser un lazo corredizo. Vio a sus hermanos, Eduardo y María, ascender al trono y gobernar con ideologías opuestas y a menudo crueles. Vivió bajo la constante sospecha de su propia hermana, María I, quien, consumida por su propio fervor religioso y desconfianza, no dudó en encarcelarla en la misma Torre de Londres donde su madre había perdido la cabeza. Cada crujido de la puerta de su celda, cada paso de los guardias en el pasillo, era un recordatorio de lo cerca que estaba de repetir el destino de Ana Bolena. Allí, en la humedad y la oscuridad, no aprendió sobre política o teología, sino sobre la lección más importante de su vida: no confiar en nadie. Así, la mujer que finalmente emergió para reclamar la corona de Inglaterra, no era la heroína idealizada que la propaganda posterior crearía, era una superviviente. Una maestra del disfraz y la manipulación, forjada en el fuego de la traición y el miedo. Su mente se había convertido en una fortaleza inexpugnable, con murallas de desconfianza y un foso de soledad autoimpuesta. La imagen pública de la Reina Virgen, devota únicamente a su pueblo, no nació de la piedad o de un sentido del deber puro, sino de un terror paralizante. Para Isabel, el matrimonio no era una alianza política o una unión romántica, era una sentencia. Casarse significaba ceder poder, entregar el control a un hombre que, como su padre, podría un día decidir que ella era un obstáculo, y firmar su sentencia de muerte. El veneno del miedo corroyó su capacidad para la intimidad de una manera patológica. Cada pretendiente, cada rey o duque que buscaba su mano, no era visto como un potencial aliado, sino como un futuro verdugo. Analizaba sus cartas no en busca de afecto, sino de debilidades. Estudiaba sus retratos no para admirar su físico, sino para encontrar indicios de la tiranía que acechaba bajo la superficie. Esta negativa a casarse, que los historiadores celebran como una genialidad diplomática que mantuvo a las potencias europeas en vilo, era, en su núcleo, el acto de una mujer aterrorizada, que se negaba a entregar el hacha que podría decapitarla. Su virginidad no era un símbolo de pureza, sino su armadura más impenetrable, su arma más afilada.
La corte de Isabel se convirtió en un reflejo de su propia psique atormentada. Fomentaba las rivalidades entre sus cortesanos, alimentaba las facciones y los celos, no por sadismo, sino porque un consejo dividido era más fácil de controlar. Un nido de víboras que se vigilaban mutuamente, era más seguro que un grupo de hombres leales que pudieran unirse en su contra. Su red de espionaje, la más sofisticada de su tiempo, no era solo una herramienta de Estado, era la externalización de su paranoia. Necesitaba saberlo todo, oír cada susurro, leer cada carta interceptada, porque en su mente, la conspiración no era una posibilidad, sino una certeza constante, que solo necesitaba ser descubierta antes de que fuera demasiado tarde. Esta podredumbre interior, esta ansiedad crónica, tuvo un coste físico y emocional incalculable. Aunque no la deformó visiblemente, el estrés constante la envejeció prematuramente. Las noches de insomnio, pasadas repasando informes de espías y analizando amenazas reales o imaginarias, dejaron su huella. Su famosa irascibilidad, y sus repentinos ataques de furia, no eran meros caprichos de una monarca autoritaria, sino las grietas en la fachada, los momentos en que el terror de la niña interior lograba escapar al control férreo de la reina. Se sumía en profundos episodios de melancolía, encerrándose en sus aposentos durante días, aislada del mundo, prisionera no en la Torre de Londres, sino en la jaula dorada de su propia corona. Su relación con Robert Dudley, el hombre que muchos consideran el único amor de su vida, es quizás el ejemplo más trágico de cómo su trauma saboteó cualquier posibilidad de felicidad personal. Lo amaba sí, pero el miedo era más fuerte que el amor. En él no solo veía a un compañero, sino también a la mayor de las amenazas. Un hombre al que le entregara su corazón, sería un hombre que tendría el poder de destruirla por completo. Cada gesto de ambición por parte de él, cada rumor sobre sus intenciones, era magnificado por el prisma de su paranoia, hasta convertirse en una traición en toda regla. Lo mantuvo cerca, pero nunca lo suficientemente cerca, torturándose a sí misma y a él, en un ciclo interminable de esperanza y rechazo. El contraste entre la imagen y la realidad era absoluto. En público, era Gloriana, la encarnación de una Inglaterra desafiante que se enfrentaba a las superpotencias católicas de Europa. Su confianza de acero en las recepciones de embajadores, su elocuencia al dirigirse al Parlamento, su valentía al arengar a las tropas frente a la Armada Invencible, todo era una actuación magistral. Una actuación que se creía, tanto que llegó a definir una era. Pero cada noche, al quitarse las pesadas joyas y el vestido de corte, la reina desaparecía, y dejaba paso a la mujer. Una mujer que se sobresaltaba con el crujido de un suelo de madera, que miraba con recelo a la doncella que le traía la cena, que veía el rostro de su padre en cada sombra. La decadencia de Isabel I no fue por tanto la de un cuerpo consumido por una enfermedad física visible. Fue la lenta y agónica desintegración de su humanidad, sacrificada pieza a pieza, en el altar de la supervivencia y el poder. Para proteger su vida y su corona, tuvo que aniquilar su capacidad de amar, de confiar, de conectar genuinamente con otro ser humano. Se convirtió en un icono, en un símbolo eterno, pero a costa de vivir una vida de una soledad tan profunda y abrumadora, que pocos podrían soportar. El poder absoluto no la corrompió en el sentido tradicional, simplemente magnificó la prisión que su trauma infantil había construido a su alrededor. La historia que no se cuenta en los libros de texto no es la de sus batallas o sus políticas, sino la de esta guerra interna que libró cada día de su reinado. Una guerra silenciosa y solitaria contra los fantasmas de su pasado. El espectro de su madre decapitada, la sombra de un padre tiránico, el recuerdo de una celda fría en la torre. Estos eran sus verdaderos enemigos, mucho más temibles que el rey de España, o el papa de Roma. Y en esta guerra, cada victoria política era, en realidad, una derrota personal, un paso más hacia el abismo de su aislamiento autoimpuesto, un refuerzo más en los muros de su fortaleza emocional. Cada decisión que la consolidó como una de las monarcas más efectivas de la historia estaba teñida por este veneno original. Su negativa a nombrar un sucesor, que mantuvo a su corte y a su país en un estado de ansiedad perpetua, no era solo una táctica para mantener a raya a sus rivales. Era la manifestación de su incapacidad para concebir un futuro más allá de su propio control, un terror a planificar su propia desaparición, que para ella era sinónimo de vulnerabilidad, y en última instancia, de muerte.
No podía ceder el control ni siquiera ante la inevitabilidad del tiempo, porque ceder el control era el pecado original que había llevado a su madre al cadalso. La tragedia de Isabel es que el mismo mecanismo de defensa que le permitió sobrevivir a su infancia y asegurar su trono, fue el que le impidió vivir de verdad. Su astucia, su desconfianza, su habilidad para mantener a todos a distancia, fueron las herramientas que la salvaron de sus enemigos, pero también las que la aislaron de cualquier fuente de consuelo o afecto genuino. Se rodeó de lealtad comprada y de miedo reverencial, pero nunca conoció la seguridad del amor incondicional o la tranquilidad de la confianza plena. Gobernó un imperio en expansión, pero su propio mundo interior era un páramo desolado y estéril, habitado únicamente por el miedo. Pensemos en la presión de mantener esa fachada día tras día, año tras año, durante más de 4 décadas. Cada audiencia, cada consejo, cada banquete, era un campo de batalla donde debía interpretar su papel a la perfección. La reina virgen, casada con Inglaterra, una figura casi divina, intocable y serena. Pero bajo las capas de seda y terciopelo, su corazón latía con la furia de un animal atrapado, siempre alerta, siempre esperando el golpe. El esfuerzo monumental que requería esta disociación entre su ser público y su yo privado, debió de ser agotador, una carga que la fue vaciando lentamente, dejando solo la cáscara de una reina y el eco de una niña asustada. Su crueldad, que se manifestaba en momentos clave, no puede entenderse sin este contexto. La firma de la sentencia de muerte de su prima, María Estuardo, reina de Escocia, no fue simplemente un acto de pragmatismo político para eliminar a una rival católica con derechos al trono. Fue el clímax de una vida entera de paranoia. En María, Isabel no solo veía una amenaza para su corona, sino el reflejo de la traición que había destruido a su propia madre. Veía a otra mujer, otra reina, cuyo mero existencia ponía en peligro la suya. Al firmar esa sentencia, no estaba matando a su prima, estaba intentando, desesperadamente, matar al fantasma que la había perseguido desde la infancia. Este acto, sin embargo, no le trajo la paz. Al contrario, la sumió aún más en la oscuridad. La ejecución de una reina ungida, una pariente de sangre, cruzó una línea de la que no había retorno. Se dice que lloró y se enfureció, culpando a sus consejeros, pero en la soledad de sus aposentos, debió de enfrentarse a la monstruosa verdad. Se había convertido en una versión de su propio padre, utilizando el poder del Estado para eliminar a aquellos a quienes temía. El ciclo de violencia y traición que había comenzado con la muerte de Ana Bolena continuaba, y ahora ella era quien sostenía el hacha ensangrentada. El mito de Gloriana se construyó sobre los cimientos de este profundo sufrimiento personal. La Inglaterra que ella forjó, una nación que encontró su identidad en el desafío a Europa, fue el resultado directo de la necesidad de una mujer de controlar cada aspecto de su entorno para sentirse segura. Su mecenazgo de las artes, la exploración de nuevos mundos, la prosperidad económica, todo floreció bajo la estabilidad que su férreo y paranoico control impuso. Su pueblo la adoraba como un símbolo de fortaleza, sin saber que esa fortaleza era la coraza que ocultaba una fragilidad casi insoportable, una herida supurante que nunca dejó de doler. La historia de Isabel I es por tanto una paradoja. La paradoja de cómo el miedo más paralizante puede convertirse en el motor de una grandeza sin precedentes. De cómo la incapacidad para confiar puede generar una de las redes de inteligencia más eficaces del mundo. De cómo el terror a la intimidad puede ser vendido al mundo como una devoción casi sagrada a la nación. Es la desmitificación definitiva de una figura histórica, transformándola de un icono de mármol a una mujer de carne y hueso, con un corazón roto y un alma carcomida por el veneno del pasado. Un veneno que, aunque le dio el poder para gobernar, la condenó a reinar sola. Su vida fue una actuación constante, y el escenario era Inglaterra. El guión lo escribía su miedo, y el público, el mundo entero, aplaudía sin comprender el coste de la función. Cada decisión, desde la elección de un vestido, hasta la declaración de una guerra, pasaba por el filtro de una pregunta fundamental: ¿cómo me protege esto? ¿Cómo evita que termine como mi madre? La supervivencia, no la gloria, era su verdadero objetivo. La gloria fue simplemente el subproducto de una lucha desesperada y de por vida contra los demonios de su propia mente, demonios que llevaban el rostro de su padre y el recuerdo de una madre perdida.
La reina que se enfrentó a la Armada Invincible que pronunció uno de los discursos más inspiradores de la historia militar en Tilbury, era la misma mujer que temblaba en la oscuridad de su habitación. El coraje que mostró no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar, a pesar de estar completamente aterrorizada. Puso su cuerpo, débil y frágil de mujer, al servicio de un corazón de rey y de un rey de Inglaterra, porque había aprendido que la única manera de sobrevivir era proyectar una imagen de poder tan abrumadora que nadie se atreviera a cuestionar la realidad que ocultaba. Este es el verdadero gancho de su historia. Lo que la historia oficial a menudo pasa por alto, no es el qué hizo, sino el por qué. El viaje a la psique de una monarca que, en la cima de su poder, seguía siendo esclava de los acontecimientos de su más tierna infancia. Es la exploración de cómo el trauma, si no se resuelve, no desaparece, sino que se transforma, se metastatiza, y en el caso de Isabel, se convirtió en la política de Estado de una de las naciones más poderosas del planeta, definiendo su destino y el de millones de personas. El legado de la reina virgen, por tanto, se vuelve mucho más complejo y trágico bajo esta luz. No fue una santa que se sacrificó por su pueblo. Fue una víctima que aprendió a victimizar para sobrevivir. Su reinado no fue una utopía dorada, sino el resultado de una gestión magistral de su propia y profunda neurosis. Creó estabilidad a través de la inestabilidad controlada. Aseguró la paz a través de la amenaza constante de la guerra. Y mantuvo su corona sobre su cabeza asegurándose de que nadie, absolutamente nadie, pudiera acercarse lo suficiente como para arrebatársela, ni siquiera en un gesto de amor. La imagen de Isabel en sus últimos retratos, con el rostro como una máscara de tiza, los ojos hundidos, y una expresión casi inhumana, cobra un nuevo significado. No es solo la vanidad de una mujer envejecida, que intenta ocultar los estragos del tiempo, es la representación visual de su estado interior. La máscara se había fusionado con la piel, la fachada se había convertido en la única realidad que podía soportar. La mujer que había debajo se había perdido hacía mucho tiempo, devorada por la reina que había tenido que crear para protegerse. La podredumbre del miedo plantada en la Torre de Londres décadas atrás, había completado su obra. Había corroído sus relaciones, dictado sus políticas, y finalmente consumido su propia identidad. Se había convertido en el personaje que interpretaba, un símbolo hueco de poder, aislado en la cima de un mundo que ella misma había construido para mantener a raya sus terrores. Un mundo que la admiraba, la temía, pero que nunca la conoció realmente. Porque conocerla habría sido ver la grieta en el monolito, la lágrima en el ojo de la estatua. La pregunta inicial resuena con más fuerza. ¿Puede un imperio ser gobernado por el fantasma de una niña aterrorizada? La historia de Isabel I no solo sugiere que puede, sino que demuestra cómo ese mismo terror puede ser la fuerza motriz detrás de la construcción de un imperio. El miedo, en su forma más pura y concentrada, se convirtió en su combustible. La empujó a ser más astuta, más despiadada y más previsora que todos sus enemigos. La obligó a dominar el arte del poder de una manera que ningún monarca antes que ella había hecho. Pero este poder tenía un precio devastador. Al sacrificar su propia felicidad y humanidad por la seguridad de su corona, puso en riesgo la propia dinastía Tudor. Su negativa a casarse y tener herederos, la consecuencia más directa y dramática de su trauma, significó que ella sería la última de su linaje. Luchó toda su vida para proteger el legado de su padre, solo para asegurarse de que muriera con ella. Una ironía trágica. La superviviente definitiva no dejó a nadie que la sucediera, cortando la misma línea de sangre que tanto había luchado por preservar. Así comienza nuestro viaje, no a los anales de la historia política, sino a las cámaras más oscuras del corazón humano. La historia de Isabel I es un recordatorio de que las figuras más grandes de la historia a menudo son moldeadas por sus heridas más profundas. Es la crónica de una reina rota, una mujer que gobernó el mundo, pero nunca pudo gobernar sus propios miedos. Su era dorada fue construida sobre la oscuridad de su alma, y su leyenda, la más brillante de todas, nació de la tragedia personal más solitaria. Nos adentraremos en los momentos que la definieron, no como monarca, sino como ser humano. Exploraremos los puntos de inflexión donde el miedo tomó el control y dictó el curso de la historia. Veremos cómo la niña que perdió a su madre en la torre, se convirtió en la reina que encerró a otros en ella. Y nos preguntaremos si, al final de su largo y solitario reinado, alguna vez encontró un momento de paz,
o si el fantasma de esa niña aterrorizada la acompañó hasta su último aliento. La historia de Gloriana es, en última instancia, una advertencia sobre el poder corrosivo del trauma no resuelto, y el precio del poder absoluto. Detrás de cada joya, de cada decreto, de cada victoria, se esconde la sombra del hacha. Y es en esa sombra donde encontraremos la verdad de Isabel, la reina virgen, la última Tudor, la niña que nunca dejó de tener miedo. Su reinado fue una obra maestra de la supervivencia, pero su vida fue la tragedia más grande de todas. La juventud de Isabel fue una lección magistral y brutal sobre el arte de la supervivencia, impartida en los pasillos más sangrientos de la corte Tudor. Tras la ejecución de su madre, no fue simplemente despojada de su título, fue borrada, convertida en una nota a pie de página en la historia de su padre, un recordatorio viviente de un matrimonio que él deseaba olvidar. Creció a la sombra del hacha, una presencia casi tangible que se cernía sobre la Torre de Londres, y por extensión, sobre toda Inglaterra. Cada nueva esposa de su padre, cada nuevo cambio en la marea política, era una amenaza potencial. Aprendió a ser invisible, a hablar poco y a observar mucho. Su mente se convirtió en un archivo de gestos, de miradas, de susurros, catalogando a cada cortesano no por su nombre o su título, sino por su nivel de amenaza. El breve reinado de su medio hermano, Eduardo VI, fue un respiro tenso. Aunque compartían una fe protestante, el aire de la corte seguía enrarecido por la ambición y la traición. Vio a hombres poderosos, los propios tíos del rey, caer desde la cima del poder, hasta el cadalso del verdugo. Cada ejecución era una reafirmación de la lección que había aprendido a los 2 años. La proximidad al trono no era una garantía de seguridad, sino una invitación a la muerte. Isabel perfeccionó su habilidad para la disimulación, presentando al mundo el rostro de una joven estudiosa y piadosa, desinteresada en las maquinaciones del poder. Era una máscara que llevaba con una disciplina férrea, una armadura invisible que protegía sus verdaderos pensamientos, sus miedos y sus ambiciones, que ya empezaban a arder en silencio en lo más profundo de su ser. Pero fue el ascenso de su hermana María I, lo que transformó su miedo latente en un terror activo y diario. María, una católica devota y amargada por años de humillación, veía en Isabel no solo a una hermana, sino a la hija de la mujer que había suplantado a su propia madre Catalina de Aragón, y al símbolo viviente de la herejía que ahora pretendía erradicar de Inglaterra. La sospecha de la reina era un miasma que lo impregnaba todo. Isabel era vigilada constantemente, cada una de sus palabras era analizada en busca de un doble sentido, cada una de sus visitas era registrada como una posible conspiración. Vivía en un estado de alerta perpetua, sabiendo que un solo paso en falso, una sola palabra malinterpretada, podría ser su fin. La paranoia no era todavía su enfermedad, era su única herramienta de supervivencia. El punto de no retorno llegó con la rebelión de Wyatt, un levantamiento protestante que pretendía deponer a María y supuestamente colocar a Isabel en el trono. Aunque no había pruebas concluyentes de su implicación, para María la sospecha era suficiente. La orden de arresto fue su peor pesadilla hecha realidad. Fue llevada a la Torre de Londres, el mismo laberinto de piedra y desesperación donde su madre había pasado sus últimas horas. Al entrar por la puerta de los traidores, el agua fría del Támesis lamiendo los escalones, Isabel debió de sentir el peso de la historia cayendo sobre ella como una losa. No era solo una prisionera, era la repetición de una tragedia, la hija siguiendo los pasos de la madre hacia el olvido. Dentro de aquellos muros húmedos y fríos, el tiempo se distorsionó, con acento agudo. Cada día era una eternidad de espera, cada noche una tortura de incertidumbre. El sonido de los pasos de los guardias en el corredor helaba su sangre. Cada chirrido de una cerradura era el posible anuncio de su propia ejecución. Se aferró a su ingenio, negando vehementemente cualquier implicación en la rebelión, escribiendo cartas desesperadas a su hermana, utilizando cada gramo de su astucia para tejer una narrativa de inocencia. Pero en la soledad de su celda, el miedo la consumía. Rezaba no solo por su vida, sino por su cordura, mientras los fantasmas de la torre susurraban historias de reinas caídas y cabezas cercenadas. Fue aquí donde el veneno del miedo encontró un terreno fértil y echó raíces profundas e imborrables. La experiencia en la torre fue su bautismo de fuego, la forja final de su carácter. Si antes había aprendido a desconfiar, ahora aprendió a no confiar en nadie, nunca, bajo ninguna circunstancia.
Aprendió que la lealtad era una mercancía, que el amor era una debilidad, y que el poder era la única defensa real contra la crueldad del mundo. Cuando finalmente fue liberada, debido a la falta de pruebas y a la presión política, la mujer que salió de la torre no era la misma que había entrado. La juventud que le quedaba se había extinguido, reemplazada por una dureza gélida y una determinación inquebrantable. Había mirado a la muerte a la cara y había sobrevivido. La lección estaba grabada en su alma. Para no volver a ser una víctima, debía convertirse en la jugadora más despiadada de todas. Los años que siguieron bajo arresto domiciliario en varias residencias reales fueron un purgatorio. Estaba a salvo del hacha, pero no era libre. Continuó perfeccionando su actuación, la de una súbdita leal y obediente, mientras en secreto construía alianzas y esperaba su momento. Observó cómo el reinado de María se desmoronaba, consumido por matrimonios impopulares, guerras perdidas y las hogueras de las persecuciones religiosas. Isabel aprendió de los errores de su hermana, viendo cómo la pasión y la ideología ciega podían llevar a un monarca a la ruina. Su propio gobierno, decidió, no se basaría en la fe o en el afecto, sino en el pragmatismo frío y en un control absoluto. La estabilidad de su reino sería el reflejo de la estabilidad que anhelaba para sí misma. El día que llegó la noticia de la muerte de María, el 17 de noviembre de 1558, el mundo de Isabel cambió para siempre. Se dice que estaba sentada bajo un roble en Hatfield, cuando le llevaron la noticia y el anillo real de su hermana. En ese instante, una ola de emociones contradictorias debió de inundarla. Un alivio inmenso por el fin de años de peligro, una euforia vertiginosa ante la perspectiva del poder, pero también una profunda y paralizante punzada de terror. La corona, el objeto por el que tantos habían matado y muerto, era ahora suya. Pero no era solo un símbolo de poder, era el objetivo de todas las conspiraciones, la diana de todos los asesinos, la jaula dorada que la atraparía para siempre. Su coronación fue un espectáculo de magnificencia diseñado para deslumbrar a una nación dividida y herida. Vestida de oro, aclamada por las multitudes, parecía la encarnación de la esperanza y un nuevo comienzo. Pero mientras sonreía y saludaba, su mente, afilada por años de paranoia, estaba en otra parte. Analizaba los rostros de la multitud, los de sus consejeros, buscando el más mínimo indicio de disidencia o traición. El peso de la corona de San Eduardo sobre su cabeza no era solo físico, era el peso de la supervivencia, el recordatorio constante de que ahora estaba sola en la cima, y que la única persona en la que podía confiar para mantenerse allí era ella misma. La niña asustada se había convertido oficialmente en reina, pero el fantasma de la torre caminaba con ella en la procesión. El punto de inflexión, el momento en que su trauma personal se cristalizó en una política de Estado inmutable, llegó casi de inmediato. Su consejo y el parlamento la presionaron para que hiciera lo que se esperaba de toda reina: casarse y asegurar la sucesión con un heredero. Le presentaron una lista de pretendientes, príncipes y reyes de toda Europa, cada uno de ellos una alianza potencial, una promesa de seguridad para el reino. Pero para Isabel cada nombre en esa lista no era un aliado, sino un verdugo en potencia. Cada propuesta de matrimonio no era una oferta de amor o poder compartido, sino una invitación a colocar su cuello en el cepo. Su mente proyectaba la imagen de su padre, Enrique VIII, y el destino de sus muchas esposas. En la privacidad de sus aposentos, lejos de las miradas de sus consejeros, el pánico se apoderaba de ella. Un marido, razonaba, se convertiría en rey. Tendría poder sobre ella, sobre el reino. Podría llegar a cansarse de ella, a verla como un obstáculo, tal como su padre había visto a Ana Bolena. Podría acusarla de traición, de adulterio, y firmar su sentencia de muerte con la misma pluma con la que una vez le había escrito poemas de amor. El matrimonio no era una unión sagrada, era la rendición definitiva, la entrega del control que tan ferozmente había luchado por conseguir. Era entregarle a un hombre el hacha que podría decapitarla. Esta idea se convirtió en una obsesión, un terror tan profundo que anulaba cualquier consideración política o personal. Fue entonces cuando tomó la decisión que definiría su reinado y su leyenda. Rechazó formalmente su primera gran propuesta, la de Felipe II de España, su antiguo cuñado. Lo hizo con una elocuencia y una diplomacia exquisitas, enmascarando su pánico personal bajo el velo de la devoción a su pueblo. Declaró que estaba casada con Inglaterra, que sus súbditos eran sus hijos. El consejo quedó desconcertado pero impresionado por su retórica.
No podían ver la verdad que se escondía detrás de sus nobles palabras. La verdad de una mujer aterrorizada, que preferiría enfrentarse a todas las potencias de Europa sola, antes que compartir su cama y su poder con un hombre. Su virginidad dejó de ser una condición personal para convertirse en su arma más poderosa. A partir de ese momento, la podredumbre interior comenzó a manifestarse de formas más sutiles pero omnipresentes. Su incapacidad para confiar se convirtió en el principio organizador de su gobierno. Fomentó deliberadamente las rivalidades entre sus principales consejeros, como William Cecil y Robert Dudley. Los enfrentaba entre sí, asegurándose de que sus facciones estuvieran siempre demasiado ocupadas vigilándose mutuamente como para unirse y desafiarla. Un consejo dividido era un consejo débil, y un consejo débil era un consejo que ella podía controlar por completo. Esta estrategia, aclamada por los historiadores como una muestra de su genio político, era en realidad la externalización de su propia mente fracturada, un reflejo de su creencia de que la única seguridad residía en la desunión de los demás. Su necesidad de control se extendió a todos los rincones de su reino. Bajo la dirección de su maestro de espías Francis Walsingham, construyó la red de inteligencia más sofisticada y despiadada de la época. No era simplemente un aparato de seguridad del Estado, era la materialización de su paranoia. Necesitaba saberlo todo, cada complot católico, cada susurro en las cortes extranjeras, cada conversación privada de sus propios nobles. Leía los informes interceptados con una avidez febril, buscando patrones, conectando puntos, viendo conspiraciones incluso donde no las había. La vigilancia constante no le traía paz, simplemente alimentaba su ansiedad, confirmando su visión del mundo como un lugar inherentemente peligroso y traicionero. La lucha para ocultar esta agitación interna fue inmensa, y comenzó a dejar sus primeras marcas. Aunque públicamente proyectaba una imagen de serenidad y confianza inquebrantable, en privado era propensa a ataques de furia explosiva y a periodos de profunda melancolía. Podía pasar de una elocuencia encantadora, en una recepción de embajadores, a gritarle a una dama de compañía por un error trivial. Estos arrebatos eran las grietas en su armadura, los momentos en que la presión de mantener la fachada se volvía insoportable, y el terror de la niña interior se filtraba a la superficie. Sus cortesanos aprendieron a temer sus cambios de humor, a caminar de puntillas a su alrededor, sin comprender nunca la guerra silenciosa que se libraba dentro de su reina. Comenzó a utilizar su apariencia como una herramienta de poder y una forma de ocultación. Su vestuario se volvió cada vez más elaborado y regio, una armadura de brocados, perlas y joyas diseñada para deslumbrar e intimidar, creando una distancia infranqueable entre ella y sus súbditos. Y luego estaba el maquillaje. Empezó a usar una gruesa capa de blanco de Venecia, una mezcla tóxica de plomo y vinagre, para cubrir su rostro. Inicialmente pudo haber sido para ocultar las cicatrices de la viruela que sufrió en 1562, pero se convirtió en mucho más que eso. Se convirtió en una máscara literal, una forma de presentar al mundo un rostro impasible, eterno, casi inhumano, que no revelaba nada de la mujer vulnerable y asustada que se escondía debajo. Esta máscara de plomo era una metáfora perfecta de su estado interior. Al igual que el maquillaje venenoso que se filtraba lentamente en su piel, el veneno del miedo corroía su alma día a día. La lucha por mantener la imagen de Gloriana requería un esfuerzo psicológico monumental. Cada día era una actuación, y el escenario era Inglaterra. Tenía que ser más inteligente, más rápida, y más despiadada que todos los que la rodeaban. Tenía que anticipar cada movimiento, cada traición, cada amenaza. Este estado de hipervigilancia crónica era agotador, la fue vaciando lentamente, dejándola cada vez más aislada en la cima de su propio poder. La soledad no era solo una consecuencia de su estatus, era una elección defensiva. Su relación con Robert Dudley, el amigo de la infancia a quien muchos creen que fue el único hombre que amó, se convirtió en el principal campo de batalla de su guerra interna. Sentía por él un afecto genuino y profundo, una conexión que la aterrorizaba más que cualquier complot español. El amor, en su mente, era la máxima vulnerabilidad. Amar a Dudley significaba darle el poder de destruirla. Cada vez que él mostraba ambición, cada vez que sus partidarios lo impulsaban a casarse con ella, Isabel retrocedía, consumida por la sospecha. ¿Era su amor genuino o era una estratagema para conseguir la corona? Nunca pudo saberlo con certeza, porque su trauma le impedía distinguir entre el afecto
y la manipulación. El escándalo que rodeó la muerte de la esposa de Dudley, Amy Robsart, quien fue encontrada muerta en extrañas circunstancias, fue el clavo en el ataúd de cualquier posibilidad de matrimonio. Aunque nunca se probó la implicación de Dudley, el rumor fue suficiente. Para Isabel, fue la confirmación de sus peores temores. La ambición de un hombre podía llevar a la muerte. Utilizó el escándalo como un escudo, una razón pública y conveniente para rechazarlo, ocultando la verdad más profunda, que tenía demasiado miedo para casarse con él, o con cualquier otro. Lo mantuvo cerca, como su favorito, pero siempre a una distancia segura, en un cruel ciclo de esperanza y rechazo, que los torturó a ambos durante décadas. Así, en los primeros años de su reinado, Isabel estableció los patrones que la definirían, transformó su trauma personal en una exitosa estrategia de gobierno. Su negativa a casarse, nacida del pánico, se convirtió en una herramienta diplomática que mantuvo a las potencias europeas en un delicado equilibrio, cada una esperando ser la elegida. Su paranoia se convirtió en la red de espionaje más formidable de Europa, protegiendo su trono de innumerables complots. Su necesidad de control absoluto creó un gobierno centralizado y estable. Parecía infalible, una maestra estratega que jugaba con el mundo como si fuera un tablero de ajedrez. Nadie podía ver que cada movimiento estaba dictado por el fantasma de una niña aterrorizada. La contradicción entre su imagen pública y su realidad privada se hizo cada vez más profunda. En el Parlamento, era la reina elocuente que podía debatir con los hombres más doctos del reino y salirse con la suya. En la corte, era la figura deslumbrante en el centro de un universo de cultura y poder. Pero por la noche, cuando se quitaba las pesadas pelucas y los vestidos enjollados, la fachada se desmoronaba. Se enfrentaba a noches de insomnio, a la ansiedad que le retorcía las entrañas, a la soledad abrumadora de una mujer que no podía permitirse el lujo de tener un solo confidente verdadero. La corona le había dado seguridad, pero le había robado la posibilidad de la paz. El veneno no solo afectó a sus relaciones personales, sino que empezó a dar forma a su visión del mundo. Su desconfianza hacia los hombres se extendió a una desconfianza general hacia la naturaleza humana. Se volvió cínica creyendo que todos actuaban por interés propio y que la lealtad era siempre condicional. Esta visión del mundo la convirtió en una monarca increíblemente pragmática, pero también la aisló aún más de la conexión humana. Veía a sus cortesanos no como personas, sino como piezas en su juego, peones que debían ser movidos, sacrificados o recompensados, según las necesidades de su estrategia de supervivencia. Su humanidad se estaba erosionando, pieza por pieza, en el altar de su seguridad. El uso del maquillaje se volvió más extremo, la máscara más gruesa. No era solo para ocultar el envejecimiento o las cicatrices, sino para borrar su propia cara, para reemplazarla con el icono inmutable de la Reina Virgen. El rostro que presentaba al mundo era una declaración política. Era Inglaterra, era el poder, era intocable e imperecedera. Pero esta despersonalización tuvo un coste terrible. Al fusionar su identidad con la de la corona, la mujer, Isabel, comenzó a desaparecer. Se estaba convirtiendo en el personaje que había creado, perdiendo contacto con sus propias emociones, excepto con la que lo dominaba todo: el miedo. Este miedo se manifestó en una aversión casi patológica al cambio y a la pérdida de control. Se resistía a nombrar un sucesor, a pesar de la presión constante, porque nombrar a un heredero era admitir su propia mortalidad. Era crear un sol alternativo alrededor del cual sus enemigos podrían congregarse. Planificar el futuro más allá de su propio reinado era un acto de rendición que no podía contemplar. Para ella, el control no era algo que se pudiera compartir o delegar. Era un absoluto y el único garante de su vida. Esta negativa a asegurar el futuro de su reino, que causó una ansiedad inmensa, fue el acto de egoísmo más profundo de una mujer que no podía ver más allá de su propia supervivencia. La lucha inicial contra su enfermedad no fue por tanto una lucha por sanar, sino una lucha por ocultar y gestionar. No intentó superar su trauma. Lo aceptó como una condición permanente y construyó toda su vida y su reinado en torno a él. Sus estrategias no estaban diseñadas para encontrar la paz, sino para mantener a raya el pánico. La manipulación, el espionaje, el aislamiento, la máscara de poder, todo eran mecanismos de defensa increíblemente elaborados. Un sistema complejo diseñado para proteger a la niña herida que seguía acurrucada en el centro de su ser.
El éxito de estas estrategias como reina fue directamente proporcional a su fracaso como ser humano. En estos primeros años, Isabel aprendió a vivir con la podredumbre interior, a utilizarla como combustible. El miedo que podría haberla paralizado, la impulsó a ser más vigilante, más astuta, más trabajadora que cualquiera de sus contemporáneos. La ansiedad crónica se convirtió en una energía incansable. Su soledad autoimpuesta le dio el tiempo y el espacio para dedicarse por completo a los asuntos de Estado. Se sacrificó a sí misma por la corona, no por un noble sentido del deber, sino porque la corona era la única armadura lo suficientemente fuerte como para protegerla de los fantasmas de su pasado. Su reinado se construyó sobre las ruinas de su felicidad personal. La imagen de Gloriana fue por tanto su mayor creación y su prisión definitiva. Fue un acto de propaganda magistral, tanto para el mundo como para ella misma. Al proyectar una imagen de fuerza divina e invencibilidad, no solo disuadía a sus enemigos, sino que también intentaba convencerse a sí misma. Si podía hacer que el mundo creyera en la reina virgen, casada con su reino, tal vez podría silenciar la voz aterrorizada en su interior, que le recordaba constantemente su propia fragilidad. Pero la voz nunca desapareció del todo. Siempre estaba allí, susurrando en los momentos de silencio, recordándole la sombra del hacha. Este periodo inicial fue crucial. Fue cuando la decadencia psicológica se atrincheró y se convirtió en el modus operandi de su reinado. Las decisiones que tomó, las defensas que erigió, las relaciones que saboteó, todo sentó las bases para las décadas venideras. La joven reina que había sobrevivido a la torre había logrado asegurar su trono, pero lo había hecho construyendo un nuevo tipo de prisión a su alrededor, una fortaleza emocional de la que nunca escaparía. La lucha no había terminado. De hecho, apenas había comenzado. El veneno seguiría extendiéndose, exigiendo sacrificios cada vez mayores. El contraste entre la Inglaterra que comenzaba a florecer bajo su mandato, y el páramo emocional que era su vida interior, es la verdadera tragedia de Isabel. Mientras sus barcos exploraban nuevos mundos y sus poetas escribían sobre una nueva era dorada, su propio mundo se encogía, limitado por los muros de su desconfianza. Otorgó a su nación una sensación de identidad y orgullo que nunca antes había tenido, pero ella misma vivía sin la comodidad de una identidad personal genuina, habiéndola sacrificado por el papel que estaba obligada a desempeñar. Era la arquitecta de la grandeza de una nación, pero no pudo construir un refugio para su propio corazón. La lucha de Isabel no fue contra ejércitos extranjeros o rebeldes domésticos, esos eran enemigos sencillos y visibles. Su verdadera guerra fue contra sí misma, contra los recuerdos grabados a fuego en su psique. Fue una guerra librada en la oscuridad de sus aposentos, en el silencio de un corazón solitario. Y en esta guerra, cada victoria política en el mundo exterior era una herida más profunda en su mundo interior, un refuerzo más en los barrotes de su jaula. Se estaba convirtiendo en un monumento de mármol, magnífico y admirado, pero frío y sin vida por dentro. El veneno del miedo, una vez liberado, es imposible de contener. Había aprendido a dirigirlo hacia el exterior, a utilizarlo como un arma contra sus enemigos, pero inevitablemente, también la consumía desde dentro. Los primeros años de su reinado fueron un testimonio de su increíble fuerza de voluntad para controlar este veneno, para canalizarlo hacia fines productivos. Pero el coste era evidente para aquellos pocos que se atrevían a mirar más allá de la fachada. Una reina cada vez más aislada, más irascible, y más dependiente de la armadura del poder, para simplemente poder seguir adelante. La podredumbre había echado raíces, y ahora comenzaría su lenta y metódica obra de destrucción. Así, la reina virgen, la figura de poder y pureza, nació de la fuente más impura de todas, el terror abyecto. Su leyenda se construyó sobre una mentira fundamental, no una mentira dicha al mundo, sino una mentira que se contó a sí misma, que el poder podía protegerla del dolor. Descubriría, a lo largo de su largo y solitario reinado, que el poder solo magnificaba su aislamiento, y que ninguna corona era lo suficientemente pesada como para aplastar los fantasmas del pasado. La batalla por su alma apenas había comenzado, y sus enemigos más peligrosos no estaban en Roma o Madrid, sino dentro de los confines de su propia mente atormentada. Esta dualidad es la clave para entenderla. No era una villana ni una santa, era una superviviente llevada al extremo. Cada decisión que la hizo una monarca fuerte, fue también una decisión que la hizo una mujer rota. Su genio político era inseparable de su patología personal.
Gobernó con la cabeza porque su corazón era un territorio demasiado peligroso para explorarlo. Y así, condujo a su país hacia una era de esplendor, mientras ella misma descendía lentamente hacia una oscuridad personal de la que no habría escapatoria. La decadencia no era un evento futuro. Ya estaba en marcha. Una corriente subterránea que arrastraba a la mujer mientras la reina se elevaba. La historia a menudo simplifica a estas figuras, convirtiéndolas en estatuas de una sola pieza. Pero la verdad de Isabel es que estaba hecha de fragmentos rotos, pegados con la voluntad de sobrevivir. La niña bastarda, la prisionera de la torre, la reina paranoica, y la gloriosa Gloriana, eran todas la misma persona, luchando por el control dentro de un mismo cuerpo. Los primeros años de su reinado fueron el momento en que la reina Gloriana se impuso, suprimiendo a las demás, pero sin poder destruirlas nunca por completo. Siempre permanecerían allí, bajo la superficie, esperando su momento para emerger. La lucha inicial de Isabel, por tanto, no fue por la corona, sino por el control de su propia narrativa. Se apoderó de la historia de la reina virgen, una figura casi mítica, para reescribir la historia de la niña aterrorizada. Fue un acto de autodefensa psicológica a escala nacional. Si podía convencer al mundo de su fuerza, quizás podría olvidar su propia debilidad. Si podía encarnar la estabilidad, quizás podría sofocar su propia agitación interior. Fue una apuesta desesperada, y durante un tiempo, pareció funcionar. Pero el pasado nunca permanece enterrado para siempre. La podredumbre psicológica no es como una herida que cicatriza. Es más como una toxina que se metaboliza, integrándose en el sistema hasta que se vuelve indistinguible del propio ser. Para Isabel, el miedo dejó de ser una emoción para convertirse en su estado natural de existencia. La desconfianza no era una táctica, sino su instinto. El control no era un objetivo, sino una necesidad tan básica como respirar. Este fue el verdadero surgimiento de su decadencia. La normalización de su trauma hasta el punto de que se convirtió en la base de su identidad como gobernante y como mujer. La pregunta que se cierne sobre estos primeros años no es si lograría mantener su corona, sino si lograría salvar algo de sí misma en el proceso. Cada día que pasaba, la respuesta parecía más clara. La reina se fortalecía, pero la mujer se desvanecía. Estaba ganando la guerra por Inglaterra, pero perdiendo la guerra por su propia alma. La fachada de Gloriana era cada vez más perfecta, más impenetrable pero también más vacía. El precio del poder se estaba revelando, y era mucho más alto de lo que nadie, incluida quizás ella misma, podría haber imaginado. La ironía es que su mayor temor, el de ser destruida por un hombre, la llevó a una forma de autodestrucción mucho más lenta y solitaria. Al evitar el hacha del verdugo se condenó a una vida de inanición emocional. Se protegió de la traición externa a costa de traicionar sus propias necesidades humanas de amor, conexión y confianza. Se aseguró de que nadie pudiera matarla, pero en el proceso, mató la posibilidad de vivir de verdad. La decadencia había comenzado, no con un síntoma físico, sino con una elección nacida del miedo más profundo. El escenario estaba listo para la gran tragedia de su reinado. Una reina en la cima de su poder, adorada por la nación, que ella misma había forjado, pero completamente sola en la prisión de su propia mente. La fachada de Gloriana, construida con tanto esmero, empezaba a mostrar grietas irreparables bajo el peso de décadas de miedo acumulado. El veneno, lejos de diluirse con el tiempo, se había concentrado, volviéndose más letal, más corrosivo, preparándose para el asalto final a su alma. La reina había alcanzado la cima del mundo, pero la niña que vivía dentro de ella seguía atrapada en la torre, esperando un hacha que ahora, de una forma mucho más lenta y cruel, finalmente comenzaba a caer, no sobre su cuello, sino sobre su espíritu. El punto de inflexión, el clímax de su agonía psicológica, no llegó en un campo de batalla ni en una sala del trono, sino en la soledad de sus aposentos, con una pluma en la mano y el destino de otra reina sobre la mesa. María Estuardo, su prima, la reina de Escocia, había sido durante mucho tiempo una espina clavada en su costado, un faro para las conspiraciones católicas, y una pretendiente al trono con una legitimidad que muchos consideraban superior a la suya. Durante casi 2 décadas, Isabel la había mantenido prisionera, en un limbo de contención, reacia a cometer el acto impensable, ejecutar a una monarca ungida por Dios. Pero la presión de sus consejeros, y el descubrimiento de complots cada vez más audaces, la llevaron al borde del abismo.
El verdadero terror no residía en la amenaza política que María representaba. Para Isabel, María era un espejo deformado de sus peores miedos. Era otra mujer, otra reina, cuyo mero existencia la ponía en peligro mortal, exactamente como la presencia de Ana Bolena había puesto en peligro a Catalina de Aragón. En la figura de María, Isabel no veía a una rival, sino al espectro de la traición encarnado, la personificación de la amenaza que había destruido a su madre y que la había perseguido toda su vida. Matar a María no era solo una cuestión de seguridad nacional, era un exorcismo desesperado, un intento de aniquilar el fantasma que la había atormentado desde la cuna, de matar el miedo matando a su objeto. La deliberación sobre la sentencia de muerte fue una tortura que se prolongó durante meses. Se encerraba, se negaba a comer, sufría ataques de ira seguidos de profundos pozos de melancolía. La lucha no era con sus consejeros, sino consigo misma. Firmar ese documento era cruzar una línea irrevocable. Era convertirse en su padre. Era empuñar el hacha que tanto había temido. Era admitir que el ciclo de violencia y traición que había comenzado con la muerte de su madre, no había terminado, sino que continuaba a través de ella. Cada vez que miraba el pergamino, no veía el nombre de María Estuardo, sino el reflejo de su propia alma fracturada, la imagen de la niña de 2 años observando cómo su mundo se desmoronaba. Finalmente, con una mano que según los testigos temblaba visiblemente, firmó. El rasguido de la pluma sobre el papel fue el sonido más ensordecedor de su reinado. En ese instante, una parte de ella murió. El acto de firmar fue la rendición final a su paranoia. Fue la admisión de que, a pesar de todo su poder, de toda su astucia, seguía siendo esclava de aquel terror primordial. La podredumbre interior había ganado la batalla. Había supurado hasta la superficie y se había manifestado en un acto de crueldad estatal, que la marcaría para siempre. La reina de Inglaterra se había convertido, a sus propios ojos, en una tirana, una asesina de su propia sangre, una digna hija de Enrique VIII. La ejecución de María Estuardo no le trajo la paz que quizás anhelaba. Al contrario, la hundió en un abismo de culpa y remordimiento que la atormentaría hasta el final de sus días. Se enfureció públicamente, culpó a sus secretarios de haber enviado la orden sin su permiso final, una actuación transparente para un alma en agonía. Pero en la oscuridad de la noche, el fantasma de María se unió al de su madre. Ahora no era una, sino 2 reinas decapitadas las que poblaban sus pesadillas. La sangre de su prima manchaba sus manos, una mancha invisible que ninguna cantidad de poder o gloria podría lavar. El veneno del miedo se había mezclado ahora con el veneno de la culpa, creando una toxina aún más potente. Es en este preciso momento cuando el contraste entre la imagen y la realidad alcanza su punto más grotesco y desgarrador. Mientras Isabel se desintegraba por dentro, su imagen pública alcanzaba el cénit de la gloria. Es la época del famoso retrato de la Armada, pintado para conmemorar la victoria sobre España. En él, la vemos como una diosa terrenal, serena, imponente, con la mano descansando sobre un globo terráqueo, dueña del mundo. Su rostro es una máscara de perfección blanca, sin una sola arruga de preocupación. Su cuerpo está encerrado en un vestido que es más una armadura de perlas y brocados que una prenda de vestir. Es la encarnación del poder, la estabilidad y el triunfo. Pero esa pintura era la mentira más elaborada de todas. La mano que descansaba sobre el mundo era la misma que había temblado al firmar una sentencia de muerte. El rostro sereno estaba cubierto por capas de cerusa veneciana, un maquillaje a base de plomo que ocultaba la piel envejecida y marcada por el estrés, y que lentamente la envenenaba. Los ojos que miraban con confianza al espectador eran los mismos que se abrían de par en par en la oscuridad, aterrorizados por los fantasmas. El cuerpo erguido estaba, en realidad, cada vez más encorvado por el peso de una soledad insoportable. Gloriana era un personaje, una ficción cuidadosamente construida, y la mujer que la interpretaba estaba rota por dentro. Las consecuencias de este clímax psicológico se extendieron como una mancha de aceite por el resto de su reinado. Su paranoia, que antes había sido una herramienta de gobierno, se convirtió en una patología incontrolable. Desconfiaba de todos, incluso de sus consejeros más leales, que la habían servido durante décadas. Veía complots y traiciones en cada esquina, en cada palabra susurrada. La corte, que siempre había sido un lugar peligroso, se volvió sofocante, un nido de espías que se espiaban entre sí,
todos bajo la mirada febril de una reina que no podía permitirse un solo momento de paz, creyendo que la relajación era el preludio de la muerte. Su salud física comenzó a reflejar su tormento interior de una manera más evidente. El estrés crónico y la dieta rica en azúcar de la época hicieron estragos. Sus dientes se ennegrecieron y se cayeron, provocándole un dolor constante y un aliento fétido que intentaba disimular manteniendo un pañuelo cerca de la boca. Su famosa cabellera roja se había raleado hasta casi desaparecer, obligándola a usar pelucas cada vez más elaboradas y pesadas. Sufría de dolores de cabeza, de indigestión, de una melancolía que la dejaba postrada en sus aposentos durante días. El cuerpo, finalmente, comenzaba a registrar la factura de una vida entera de ansiedad contenida. Las relaciones personales que le quedaban se marchitaron. Robert Dudley había muerto, dejándola con un vacío que nunca pudo llenar. Sus viejos amigos y consejeros, como William Fian Seal, estaban envejeciendo y muriendo, dejándola cada vez más sola, un monumento de una era pasada rodeado de jóvenes ambiciosos, a los que no entendía, ni en los que confiaba. Se aferraba al poder con más ferocidad que nunca, porque era lo único que le quedaba. El poder y el miedo eran sus únicos compañeros constantes en un mundo que se había vuelto silencioso y hostil, un mundo poblado solo por los ecos de su pasado. La imagen pública, sin embargo, debía mantenerse a toda costa. Se obsesionó aún más con su representación. Prohibió la circulación de retratos no autorizados que mostraran su verdadero aspecto envejecido. Los pintores recibían patrones aprobados, máscaras faciales, que debían usar para representarla, creando la imagen de una reina eternamente joven, una diosa que no se veía afectada por el paso del tiempo. Esta negación de la realidad era un mecanismo de defensa desesperado. Si podía controlar su imagen, quizás podría negar la podredumbre que sentía por dentro, la inevitable decadencia de su cuerpo y su espíritu. Esta lucha por mantener la fachada era agotadora, requería una disociación casi completa entre su ser público y su yo privado. En público, seguía siendo la reina elocuente, la mente aguda que podía debatir en latín con los embajadores, y deslumbrar con su ingenio. Pero el esfuerzo la dejaba exhausta. Al retirarse a sus aposentos, el colapso era total. Se quitaba la pesada peluca, el vestido rígido y la máscara de maquillaje, y se enfrentaba en el espejo no a una reina, sino a una anciana asustada y sola, prisionera de la leyenda que ella misma había creado. La negativa a nombrar un sucesor, que había sido una táctica política durante décadas, se convirtió en una obsesión casi demencial. Hablar de su muerte era el tabú definitivo, era recordarle su propia mortalidad, la pérdida final de control que tanto la aterrorizaba. Para ella nombrar a un heredero era como cavar su propia tumba, era invitar a la traición, era dar a sus enemigos un punto de reunión. Su incapacidad para planificar el futuro más allá de su propia vida, sumió al reino en una ansiedad constante, pero ella era incapaz de ceder. El control total, hasta el último aliento, era su única seguridad. La soledad de Isabel en sus últimos años era casi tangible, un frío que ni el fuego de la chimenea más grande podía disipar. Sus damas de compañía le temían más que la querían, aterrorizadas por sus repentinos ataques de ira, y su profunda tristeza. Se movían a su alrededor en un silencio reverencial, tratándola no como a una mujer, sino como a una reliquia frágil y peligrosa. Había construido un imperio, había desafiado a papas y reyes, pero había fracasado en lo más fundamental, construir una sola relación basada en la confianza y el amor incondicional. Estaba rodeada de gente pero más sola que cualquier ermitaño. El veneno del miedo había completado su obra. Había corroído cada aspecto de su ser, desde sus relaciones personales hasta su salud física, dejando solo la cáscara de una reina formidable. La decadencia ya no era solo un proceso interno. Era visible en sus ojos cansados, en sus manos temblorosas, en el silencio pesado que llenaba sus estancias. Había ganado todas las guerras externas, había asegurado su trono y su país, pero había perdido la guerra interior de la forma más devastadora posible. Se había convertido en un monumento a sí misma, magnífico, imponente, pero hecho de piedra fría y sin vida. La gloriana de los retratos y la mujer que se consumía en la soledad, eran dos seres distintos que habitaban el mismo cuerpo. Una era un símbolo de la Edad de Oro de Inglaterra, la otra era el coste humano de esa Edad de Oro. Una era inmortal, la otra estaba muriendo lentamente,
no de una enfermedad física diagnosticable, sino de una herida en el alma, que se había abierto a los 2 años, y que nunca, ni por un solo día, había dejado de sangrar. Su sufrimiento había alcanzado un crescendo, una nota sostenida de agonía que definiría el resto de su existencia. Su mente, ante su arma más afilada, se estaba volviendo contra ella. Los recuerdos se mezclaban con las paranoias, el pasado con el presente. A veces, en sus desvaríos, llamaba a personas que llevaban mucho tiempo muertas, reviviendo conversaciones y traiciones de décadas pasadas. La fortaleza mental que la había mantenido en el trono se estaba desmoronando, ladrillo a ladrillo, dejando al descubierto a la niña aterrorizada que siempre había estado en su núcleo, ahora más vulnerable que nunca, enfrentándose no a un verdugo sino al enemigo invencible que es el tiempo. El clímax de su sufrimiento no fue un evento único, sino un estado permanente, una meseta de dolor y aislamiento en la que vivió sus últimos años. El precio de la corona se reveló en toda su brutalidad. Para salvar su vida y su reino, había tenido que sacrificar su humanidad, su capacidad de amar, su paz mental. Y ahora, al final de su largo camino, se encontraba con las manos llenas de poder, pero con el corazón completamente vacío. La reina había triunfado, pero la mujer había sido aniquilada. Si conoces a alguien que se interesa por historias de superación y decadencia, por la compleja batalla entre la fuerza pública y la fragilidad privada, comparte este vídeo. La historia de Isabel es un recordatorio de que las cicatrices más profundas no siempre son visibles, y que los imperios más gloriosos pueden construirse sobre los cimientos del corazón más roto. El mundo exterior seguía adelante. Una nueva generación que no recordaba los horrores del reinado de su hermana María la veía como un pilar eterno de Inglaterra. Los poetas y dramaturgos, como Shakespeare, florecían bajo su mecenazgo, creando obras que definirían el idioma y la cultura. Inglaterra prosperaba, se expandía, se encontraba a sí misma. Y en el centro de todo ello, la arquitecta de esa grandeza se desvanecía, se convertía en un fantasma en su propio palacio, una prisionera de la gloria que había forjado. La ironía final de su decadencia es que la misma paranoia que la protegió fue la que la destruyó. La desconfianza que la mantuvo a salvo de los asesinos también la aisló de cualquier posible consuelo. El control que le permitió gobernar con mano de hierro también la estranguló, impidiéndole cualquier tipo de libertad emocional. Se había construido una jaula dorada tan perfecta, tan inexpugnable, que ni siquiera ella podía encontrar la salida. La supervivencia había sido su único objetivo, y lo había logrado, pero a un coste que la dejó sin nada por lo que vivir. En sus momentos de lucidez, debió de ser consciente de esta terrible paradoja. Debió de mirar atrás y ver un rastro de decisiones, tomadas no por sabiduría, sino por miedo. Cada pretendiente rechazado, cada amigo mantenido a distancia, cada acto de crueldad justificado por la razón de Estado. Todo ello, en última instancia, conducía a esa habitación silenciosa, a esa silla solitaria, a esa vejez sin amor y sin esperanza de paz. El imperio era su obra maestra, pero su vida era su mayor tragedia. El final se acercaba, no como un ladrón en la noche, sino como una marea lenta e inexorable. La lucha por mantener la imagen de Gloriana se convirtió en su última batalla. Se negaba a mostrar debilidad, a admitir el dolor, a ceder ante la fragilidad de su propio cuerpo. Su voluntad de hierro, la misma que había doblegado a parlamentos y a armadas, se enfrentaba ahora a su propio declive físico. Sería su último acto de desafío, un intento desesperado de controlar lo incontrolable, la propia muerte. Así, la reina que había gobernado durante casi medio siglo se preparaba para su acto final. No con la serenidad de una vida bien vivida, sino con el terror desafiante de una superviviente acorralada. La podredumbre había hecho su trabajo, vaciándola por dentro, pero la fachada, la increíble y magnífica fachada de Gloriana, se mantendría en pie hasta el último momento. Pero, ¿qué sucede cuando la voluntad ya no puede sostener el cuerpo? ¿Qué sucede cuando la máscara finalmente se resquebraja, revelando el rostro del terror que se ha ocultado durante tanto tiempo? La última y más terrible batalla de Isabel estaba a punto de comenzar. En los albores del siglo XVII, la magnífica fachada de Gloriana, mantenida durante casi medio siglo con una voluntad de hierro, comenzó a desmoronarse bajo el peso de la edad y de una tristeza insondable.
La corte de Isabel se había convertido en un lugar silencioso y sombrío, un museo viviente presidido por una reina que era más un espectro que una mujer. La paranoia, que había sido su astuta consejera, se transformó en su carcelera. Desconfiaba de sus médicos, viéndolos no como sanadores, sino como posibles envenenadores al servicio de sus enemigos. Rechazaba sus remedios y se negaba a ser examinada, ejerciendo el único control que le quedaba sobre un cuerpo que la traicionaba. Sufría en silencio, ocultando sus dolores y dolencias tras una máscara de estoicismo regio, pero el hedor de la decadencia, tanto física como espiritual, comenzaba a ser perceptible para los más cercanos. El deterioro físico era un reflejo brutal de su alma carcomida. Los dientes ennegrecidos y perdidos por el consumo de azúcar le causaban un dolor agudo y constante, una agonía que soportaba con una rigidez casi inhumana. Su cuerpo, antes erguido y desafiante, se encorvaba bajo el peso de los pesados vestidos y joyas que eran su armadura, pero que ahora parecían más bien un sarcófago andante. El maquillaje de plomo, aplicado en capas cada vez más gruesas para ocultar las arrugas y la palidez de la enfermedad, se había convertido en su verdadero rostro, una máscara mortuoria que sellaba cualquier expresión de vulnerabilidad. La podredumbre interior, el veneno del miedo que había bebido a sorbos durante toda su vida, finalmente emergía, envenenando su sangre y consumiendo sus últimos vestigios de vitalidad. La soledad, su compañera de toda la vida, se volvió absoluta. Los rostros familiares de su juventud y madurez habían desaparecido uno a uno, llevados por el tiempo. William Cecil, su pilar, su espíritu, había muerto. Robert Dudley, su ojos, se había ido hacía mucho. Ahora estaba rodeada por una nueva generación de cortesanos ambiciosos, como Robert Cecil y el joven y temerario conde de Essex, hombres a los que observaba con una mezcla de cansancio y profunda desconfianza. Veía en su impaciencia y en sus conspiraciones un eco de las traiciones que habían definido su vida. Ya no tenía la energía para jugar al ajedrez político con la misma maestría. Ahora, cada movimiento era un esfuerzo hercúleo para mantener las piezas en su sitio, para evitar el jaque mate final. La rebelión y posterior ejecución de Robert de Vere, el conde de Essex, fue el golpe de gracia para su espíritu cansado. En Essex, había visto un reflejo del vigor y la pasión que ella misma había perdido, un favorito al que había mimado y perdonado en innumerables ocasiones. Pero su traición final fue la confirmación de su más oscura creencia, que incluso el afecto más profesado podía ocultar la daga de la ambición. Firmar su sentencia de muerte fue un acto de una crueldad nacida del agotamiento. No tuvo la agonía que sintió con María Estuardo, solo un vacío gélido. Había matado al último vestigio de su capacidad para el afecto impulsivo, cerrando la última puerta de su corazón para siempre, y sumiéndose en una melancolía de la que ya no regresaría. El invierno de 1603 encontró a la reina sumida en una profunda depresión. Se negaba a hablar durante días, sentada en silencio sobre cojines en el suelo, con la mirada perdida en un punto invisible del pasado. Se negaba a comer, a beber, a recibir consuelo. Sus damas de compañía la observaban con una mezcla de pavor y piedad, sin atreverse a romper el silencio opresivo que envolvía sus aposentos. La gran mente que había desafiado a la Armada Invencible, y había navegado las traicioneras aguas de la política europea, se estaba apagando, retirándose a las cámaras más oscuras de la memoria, donde los fantasmas de su madre, de María Estuardo y de Essex, la esperaban para su juicio final. Su famosa negativa a irse a la cama en sus últimas semanas no fue un acto de locura, sino el último y más desesperado acto de control de una mujer que había equiparado la vulnerabilidad con la muerte. Para ella acostarse era rendirse, era adoptar la postura de los débiles, de los enfermos, de los moribundos. Era ceder el control a la oscuridad, al sueño, a la muerte que acechaba en las sombras. Así que permaneció de pie, o sentada rígidamente en cojines, durante horas, durante días, desafiando a la muerte con la pura fuerza de su voluntad. Era su última batalla, una guerra silenciosa y terrible, librada no contra un enemigo de carne y hueso, sino contra su propia mortalidad, contra el terror final a la aniquilación. Finalmente, su cuerpo exhausto no pudo más. Sus consejeros, viendo que la voluntad ya no podía sostener la carne, la llevaron a la fuerza a su lecho. Allí yació, con los ojos abiertos, sin hablar, mientras el reino contenía la respiración. Se dice que su consejero de confianza, Robert Cecil,
le dijo que debía irse a la cama para contentar a su pueblo, a lo que ella respondió débilmente que la palabra deber no era una palabra que se usara con los príncipes. Fue su último destello de autoridad, el eco final de la leona que había sido. Después, se sumió en un estado comatoso, su respiración cada vez más superficial, el pulso de una era dorada desvaneciéndose con cada latido fallido. Murió en las primeras horas del 24 de marzo de 1603, en el Palacio de Richmond. Su muerte no fue plácida, sino la rendición final y silenciosa de una luchadora que había estado en guerra desde los 2 años. Se apagó como una vela que ha consumido hasta la última gota de cera, dejando tras de sí una oscuridad y una incertidumbre que el reino no había conocido en 45 años. Con su último aliento, la dinastía Tudor, la casa que había cambiado la faz de Inglaterra, se extinguió. La superviviente definitiva no había dejado sucesor de su propia sangre, una ironía final y amarga nacida del miedo que la había mantenido en el trono. El legado de Isabel I es una paradoja deslumbrante y trágica. Construyó una Inglaterra fuerte, segura de sí misma, una potencia en el escenario mundial que había encontrado su voz y su identidad. Fomentó una era de exploración y una explosión cultural sin precedentes, la era de Shakespeare, de Marlowe, de Bacon. Para su pueblo, fue Gloriana, la madre de la nación, la reina que les había dado estabilidad y orgullo. Esta es la historia que se cuenta en los libros de texto, la imagen cincelada en mármol, la de una de las monarcas más exitosas de la historia. Pero esa es solo la mitad de la historia. La otra mitad, la que hemos explorado en la oscuridad, es la del coste humano de esa grandeza. El imperio de Isabel se construyó sobre los cimientos de su propio corazón roto. Su estabilidad fue el producto de su paranoia. Su poder fue forjado en el fuego de su terror personal. Cada triunfo político fue una derrota íntima, un paso más hacia el abismo de su aislamiento autoimpuesto. Gobernó un reino floreciente, pero su mundo interior era un páramo desolado, estéril y congelado por el miedo. La reina virgen no debe ser recordada como un símbolo de pureza o de sacrificio desinteresado. Esa fue la brillante campaña de propaganda que ella misma orquestó. La verdad es mucho más compleja y humana. Su virginidad fue su armadura, el muro que construyó para proteger a la niña aterrorizada que nunca dejó de ser. Fue la manifestación de una incapacidad patológica para confiar, una herida tan profunda que le impidió experimentar el consuelo más básico del amor, la conexión y la intimidad. Fue la elección de una superviviente, no de una santa. Su historia es una advertencia intemporal sobre la naturaleza corrosiva del trauma no resuelto. Demuestra cómo las heridas de la infancia, si no se enfrentan, pueden metastatizar, moldeando no solo la vida de un individuo, sino el destino de las naciones. El veneno del miedo que se le inoculó en la Torre de Londres no solo la consumió a ella, se filtró en las venas de su gobierno, dictando alianzas, sentencias de muerte, y el curso de la historia. El fantasma de una niña aterrorizada no solo gobernó un imperio, lo construyó a su imagen y semejanza. Al final, la decadencia de Isabel no fue la de un cuerpo que sucumbía a la enfermedad, sino la de un espíritu que nunca tuvo la oportunidad de sanar. Fue la lenta y agónica desintegración de su humanidad, sacrificada pieza por pieza en el altar de la supervivencia. Se convirtió en un icono, en una leyenda, pero a costa de vivir una vida de una soledad tan profunda, que es casi imposible de comprender. El poder absoluto no la corrompió, simplemente la aisló en la magnífica prisión que su miedo había construido. Así que, la próxima vez que veamos su retrato, con el rostro como una máscara de tiza y la mirada de acero, recordemos a la mujer que se esconde detrás. No veamos solo a Gloriana, la reina de una era dorada. Veamos a la niña que perdió a su madre por el hacha de su padre, veamos a la prisionera que tembló en la torre. Veamos a la mujer que sacrificó el amor por el miedo, y la felicidad por el control. Veamos a la superviviente cuya lucha desesperada por sentirse segura, dio forma al mundo moderno. Su vida nos obliga a preguntarnos, ¿cuál es el verdadero precio del poder? ¿Puede la grandeza nacer de la herida más profunda? La historia de Isabel Tudor, la reina rota, sugiere que sí, pero también nos muestra el coste devastador de esa transacción. Gobernó el mundo, pero nunca pudo escapar de la prisión de su propia mente. Su reinado fue su mayor triunfo, y su vida, su tragedia más grande. Porque en última instancia, la sombra del hacha, que se cernió sobre su cuna, nunca la abandonó.
La persiguió a través de los pasillos del poder, se sentó con ella en el trono, y la acompañó hasta su lecho de muerte. Logró esquivar su filo afilado durante 70 años, solo para descubrir que había un destino mucho más cruel: ser consumida lentamente, desde dentro, por el miedo a su propia sombra. La historia de Isabel I no es solo la crónica de una reina, sino un viaje a las profundidades del corazón humano, un recordatorio de que incluso las figuras más poderosas son, a menudo, las más frágiles. Y su silencio final, en aquella habitación oscura del Palacio de Richmond, no fue el silencio de la paz, sino el silencio agotado de una guerra que por fin había terminado. Si esta exploración de las cicatrices ocultas tras el poder te ha conmovido, compártela. Hay innumerables historias como la de Isabel, donde la fachada de la gloria esconde una verdad humana, mucho más compleja y trágica. Suscríbete para descubrir más viajes a las almas de aquellos que, para bien o para mal, dieron forma a nuestro mundo, recordándonos siempre que la historia no está hecha de estatuas, sino de corazones que laten, sangran y, a veces, se rompen.